Bien, tenemos entonces los ejercicios que vamos a resolver están relacionados con lo que es cavitación en bombas hidráulicas. Vamos a recordar un poco la parte teórica respecto a lo que se requiere como un dato importante es el NPCH, o sea, altura neta de presión de aspiración de la bomba, de una bomba que vayamos a seleccionar o de las bombas que van a poder ser seleccionadas por nosotros. Ese es un dato que tiene que ser proporcionado por el fabricante de las bombas. Y nosotros debemos calcular el NPCH disponible y hacemos una comparación. Y para que no suceda cavitación, lo que hemos dicho que debe cumplirse es que el NPCH disponible del sistema deberá ser mayor o mínimamente igual al NPCH requerido por la bomba. Algunos proyectistas lo que hacen es aumentan 0,5 metros al NPCH requerido por la bomba, es decir, del valor del catálogo, le aumentan 0,5 metros, cosa que tengan un factor de seguridad que les permita tener una tranquilidad respecto al funcionamiento, operación óptima de la bomba sin que vaya a producirse cavitación. Por tanto, si quieren, ustedes pueden asumir esos 0,5 metros adicionales para el NPCH requerido, sin embargo, no es obligatorio, ¿no? Suficiente que cumpla que el NPCH disponible es mayor o mínimamente igual al NPCH requerido por la bomba. Bien, vamos a resolver este primer ejercicio. Este primer ejercicio consiste en tener un sistema de bombeo con dos tanques, un tanque por debajo del eje de la bomba, que es un tanque atmosférico, o sea, está abierto, y en la parte superior tenemos otro tanque que también es atmosférico. Por tanto, la bomba se va a encargar de llevar el fluido desde el tanque inferior hasta el tanque superior. En este esquema de bombeo tenemos los siguientes datos. El fluido a bombear es agua, el caudal a bombear 10 litros por segundo, el rendimiento esperado de la bomba 70%, la altura de succión en este tramo es de 4 metros, la altura de pérdidas equivalentes en el tramo de succión es de 0,3 metros, es decir, estamos hablando de pérdidas primarias más secundarias, pero solo en el tramo de succión. Luego, la altura de elevación en este sistema de bombeo va a ser de 18 metros. Las alturas de pérdidas equivalentes por elevación van a ser de 2 metros. Y donde vamos a instalar la bomba será en Cochabamba, a 2.550 metros sobre el nivel del mar, y que nosotros ya tenemos el dato de la presión atmosférica de este lugar. Y finalmente, la temperatura promedio del agua que va a ser bombeada, va a ser de 23 grados centígrados. Bueno, debido a que nosotros necesitamos la información de los caudales y alturas para introducir esa información en las cartas o nomogramas, cartas de selección de bombas, las curvas características, etcétera. En algunos casos, los fabricantes, dependiendo de la marca, ya sea que utilicen en litros por segundo, metros cúbicos por segundo, etc. Primero lo que vamos a hacer es entonces determinar los caudales en las diferentes unidades. Tendríamos entonces el caudal como un dato que es de 10 litros por segundo, lo cual equivale a 0,01 metros cúbicos por segundo. Eso vamos a necesitar para el cálculo de la potencia también. Luego, también vamos a necesitar en litros por minuto, lo cual significará que ese caudal de 10 litros por segundo es equivalente a 600 litros por minuto. Y finalmente, para otro catálogo, el caudal nos piden en metros cúbicos hora, y eso quiere decir que 10 litros por segundo equivale a 36 metros cúbicos por hora. Bueno, vamos a empezar entonces calculando. Empezamos
calculando la altura neta de bombeo. Con dos valores ya podemos utilizar las cartas de selección de bombas, es decir, las gráficas o los diagramas que nos dan los fabricantes, con caudal y con altura. En este caso ya tenemos el caudal como un dato y la altura neta que vamos a requerir entonces para el sistema vamos a calcular a continuación. Bien, la altura neta depende del sistema de bombeo. En este caso, esa altura neta es igual a la altura de succión más la altura de pérdidas por succión más la altura de elevación y más la altura de pérdidas en el tramo de elevación. Y todo eso nos deberá dar en metros. Bien, vamos a reemplazar los valores que tenemos. La altura de succión, si nosotros recordamos, acá tenemos la altura de succión es de 4 metros, la altura de pérdidas por succión 0,3 metros, la altura de elevación 18 metros y la altura de pérdidas 2 metros. Por tanto, la altura de succión va a ser 4 metros, la altura de pérdidas por succión 0,3, la altura de elevación 18 y la altura equivalente de pérdidas por elevación 2 metros. Esto nos da 24,3 metros. Por tanto, la altura neta es igual a 24,3 metros. Ese es un dato ya importante que nos va a permitir ingresar a las cartas de selección de bombas para ver cuál podría servir. Después, para fines de saber qué potencia vamos a utilizar de bombeo, conviene ya, teniendo los datos de caudal y altura, de una buena vez calcular la potencia de la bomba. Y entonces calculamos la potencia de la bomba. Y la potencia de la bomba es igual al peso específico del fluido por la altura neta por el caudal de bombeo y dividido por el rendimiento de la bomba. En este caso, tenemos los datos, por ejemplo, el peso específico del fluido corresponderá al peso específico del agua, porque ese es el líquido que vamos a bombear. De esa manera tendríamos 9,81 kilonewtons por metro cúbico, la altura neta 24,3 metros, y el caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo, entonces 0,01 metros cúbicos por segundo. Y el rendimiento esperado de la bomba, hemos dicho, del 70%, o sea, 0,7. Resolviendo esto, tendríamos que la potencia de la bomba va a ser de 3,4 kilowatts. Esta es una potencia en kilowatts y también a veces, dependiendo del catálogo, necesitamos transformar a HPs. Entonces, transformando a HPs, la potencia de la bomba va a ser igual a 4,5 HPs. De esa manera tendríamos ya tanto la potencia de la bomba en kilowatts como en HPs. Bien, ahora necesitamos determinar el NPSH disponible del sistema. Entonces, para evitar cavitación, se deberá cumplir que el NPSH disponible
sea mayor o igual al NPSH requerido por la bomba. Y si gustan, podríamos, como factor de seguridad, añadirle 0,5 metros. Eso depende mucho del proyectista. Y en este caso vamos a poner también esa condición de factor de seguridad. Bien, ahora para hacer esa verificación necesitaremos entonces calcular el NPSH disponible. Entonces, calculamos el NPSH disponible, que depende del sistema de bombeo. Eso quiere decir que en función de cómo están dispuestos los tanques, en este caso lo que nos interesa es el tramo de succión, nada más. Cómo va a estar determinado ese tanque, en qué condición, está por encima del eje de la bomba, qué características tiene el fluido, todo eso tiene que ver con el NPSH disponible. Vamos a recordar, por ejemplo, en este sector, vamos a ver esto, el NPSH solamente se da acá. Es decir, calculamos solamente en el tramo de succión. El tramo de impulsión o elevación no interviene para el cálculo del NPSH disponible, ¿no? Solamente nos interviene para poder determinar, por ejemplo, la altura neta de bombeo y calcular la potencia, etcétera. Pero para determinar o calcular el NPSH disponible para el tema de cavitación, no interesa el tramo de impulsión o elevación y solamente nos vamos a concentrar en el tramo de succión. Bien, volvamos entonces a eso. Necesitamos entonces determinar el NPSH disponible. Entonces, el NPSH disponible para este sistema va a ser igual a H sub AT, o sea, la presión atmosférica del lugar de instalación, menos la altura de succión, menos la altura de pérdidas por succión y menos la altura de presión de vapor del fluido con el que vamos a trabajar. Bueno, para ese fin, la presión atmosférica del lugar tenemos, es decir, está en Cochabamba y por tanto 2.550 metros sobre el nivel del mar, no hay inconveniente. La altura de succión también, la altura de pérdidas por succión. Lo que no tenemos es la altura de presión de vapor del fluido. Y acá tendríamos que determinar entonces para una temperatura de 23 grados centígrados, ¿cuánto es el valor de la presión de vapor del agua en ese sistema? Entonces, de esta manera vamos a poder determinar interpolando entre 20 grados centígrados y 30 grados centígrados, tendríamos para 23 grados centígrados la altura de presión de vapor H sub EB va a ser igual a 0,2962 metros. Muy bien. Esa tensión de vapor o presión de vapor es la que nosotros requerimos para reemplazar en la ecuación. Bien, entonces volvamos a ahora reemplazando los valores del NPSH disponible. NPSH disponible, hemos dicho, es igual a H sub AT menos altura de succión
menos altura de pérdidas por succión y menos la presión de vapor del fluido, en este caso agua. Reemplazando, el NPSH disponible será igual a la altura de presión atmosférica del lugar de instalación, es Cochabamba, es 7,75 metros de columna de agua equivalente, menos la altura de succión, 4, menos las pérdidas, 0,3, y menos la presión de vapor, 0,2962, lo cual nos da 3,15 metros. Entonces, NPSH disponible será igual a 3,15 metros. Bueno, ya tenemos entonces el NPSH disponible y ahora lo que tenemos que hacer es buscar una bomba cuyo NPSH requerido sea menor. Entonces buscaremos una bomba cuyo NPSH requerido cumpla lo siguiente. El NPSH disponible tiene que ser mayor o mínimamente igual al NPSH requerido por la bomba, más 0,5 que vamos a poner como factor de seguridad. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuál es esa bomba que podría satisfacer estas condiciones. Tenemos ya entonces nosotros un NPSH disponible que es de 3,15 y por tanto lo que tenemos que hacer es buscar alguna bomba que pueda cumplir con esa condición. Bien, vamos a ver a continuación unos catálogos de bombas. Vamos a empezar con este catálogo de bombas Pedrolo que nosotros hemos utilizado ya en ejercicios anteriores. Este catálogo tiene las curvas características de caudal, altura, de potencia caudal y de NPSH versus caudal. Bien, los datos que necesitamos para entrar a esta curva característica o la selección de estas bombas es en el eje de las abscisas, el caudal que tiene que estar en metros cúbicos por hora, y en el caso de el NPSH necesitamos que esté en metros, ¿no? Bueno, vamos a ver acá algunas características. Hemos determinado la altura neta, que es de 24.3. Lo primero que vamos a tratar de ver es, por ejemplo, cuál de estas bombas podría ser la que nos sirva a nosotros para esos fines. Si nosotros observamos acá, altura neta de 24,3 metros y caudal de 36 metros cúbicos por hora, entraremos primero por el lado del caudal. Acá tenemos 36 metros cúbicos por hora, lo mismo está acá, lo mismo acá. Bien, la altura neta es de 24,3 metros. Si nosotros observamos, fíjense, esta bomba, la FG2 50/200, esa bomba con los diferentes diámetros rodete, la mínima altura que puede bombear es de 45 metros en el caso ya de ese caudal de 36 metros cúbicos por hora. O sea que estaríamos en este punto. Eso significa que estas bombas no serían las más adecuadas. Pero veamos, si nosotros no hemos verificado, por ejemplo, esas condiciones de altura neta, si solamente yo me baso en el caudal, fíjense que si yo puedo obviar el tema de esta gráfica de arriba, puedo entrar a la gráfica de abajo y con 36 metros cúbicos por hora voy y corto la curva acá, y este punto después lo traslado y veo que el valor es más o menos 2. Es decir, 2 metros sería el NPSH requerido por esta bomba.
Si yo voy después a la ecuación y digo NPCH disponible mayor o igual al NPSH requerido, más 0,5 si quieren, este valor de NPSH disponible que tengo del sistema es de 3,15 y es mayor o igual a 2 más 0,5. Sí, eso es cierto, pero hay un problema. Fíjense, desde el punto de vista del NPSH, esto es cierto por esta cuestión. Sin embargo, cuando yo quiera hacer funcionar la bomba, cualquiera de estas que aparecen acá, resulta que está sobredimensionada. Es verdad que cumple el criterio del NPSH, es decir, no va a haber cavitación, pero estaría comprando una bomba tan grande, sobredimensionada, porque la mínima combinación que voy a tener con una bomba, que en este caso sería la FG50-200C, fíjense, va a estar bombeando casi 40 metros. O sea, tengo una bomba que tiene una presión de 40 metros, equivalente a 40 metros de columna, y yo solamente estoy necesitando una de 25 metros. Entonces esta bomba va a estar sobredimensionada. Y es más, voy a ir a la bomba de abajo y voy a chequear qué potencia va a requerir para eso. Miren, 7,5 metros. Entonces, 7,5 metros, perdón, 7,5 kilowatts de potencia, es una potencia muy grande en relación a la que yo realmente necesito. Lo que yo necesito es solamente 3,4 kilowatts. Y si yo compro esta bomba, va a cumplir el tema de cavitación, pero va a estar sobredimensionada. Por tanto, esto no conviene. No por el caso de cavitación, sino por potencia. Porque va a ser una potencia excesiva para ese sistema y por tanto una bomba sobredimensionada. Si quieren, para que se entienda mejor, es como tener que comprarse un camión Volvo para llevar 10 kilos de papa. O sea, sobredimensionada la situación. Bien, eso hecho justamente para que podamos entender de que si nosotros solamente entramos con el valor de caudal y entramos a la curva del NPSH, fíjense que tranquilamente podría esta bomba cumplir esa expectativa. Pero cuando ya contrasto con lo que sea altura neta y además potencia, esta realmente está sobredimensionada. Vamos a ver otro catálogo. Veamos este. El catálogo de bombas jacuzzi. Para ese caso, tenemos, voy a anotar acá, el NPSH disponible. NPSH disponible del sistema es igual a 3,15 metros. Muy bien. Ahora vamos a hacer como el caso de la gráfica anterior, vamos a utilizar estas gráficas para, en base a los datos de caudal y altura neta, comprobar cuál es la que podría funcionar. Vamos a empezar con las del lado izquierdo, la bomba con diferentes rodetes del lado izquierdo de la gráfica. El caudal, en este caso, para entrar a este caudal de jacuzzi, tiene que estar en litros por minuto. Y nosotros ya hemos hecho la conversión previamente y estamos hablando de un caudal de 600 litros por minuto. Entonces estamos en este punto. Bien, con estos 600 litros por minuto, lo que yo puedo hacer es ir y cortar la curva de NPSH. Y después veo qué valor es ese de acá. Estamos hablando de 2. Bien, estamos hablando de 2. Por tanto, si recordamos de la gráfica anterior, el NPSH para este caso requerido por la bomba, este es el NPSH requerido, es de 2. Y hemos visto que la anterior bomba también era de 2 y por tanto cumplía. Pero ahora verificaré qué es lo que pasa con la altura de bombeo y además la potencia. Continúo con los 600 litros por segundo, por tanto subo en ese eje y estoy acá. Y voy a cortar entonces, en algún punto, estoy en este eje vertical,
y voy a cortar en un punto en el que corresponda a la altura neta. Para eso habíamos calculado la altura neta de bombeo y es de 24,3 metros. Por tanto, vengo acá, 20, este sería 24,3 y más o menos estaría en este punto. Acá, en este punto, tengo las siguientes condiciones. Tengo una curva característica por debajo del punto y tengo otra por encima del punto. Hemos dicho que esta curva, la que está por debajo del punto, no es la que yo debo seleccionar porque voy a tener inconvenientes. Fíjense que el caudal va a cumplir los 600 litros por segundo, pero esta bomba no va a poder levantar a esa altura de 24,3 metros porque su curva característica está por debajo de ese punto. Entonces, lo que me toca hacer es llegar a comprar a la curva, la bomba que tiene la curva por encima del punto, y obviamente va a tener un ligero aumento de presión, pero no tanto como en el caso anterior. Entonces, de esta manera yo seleccionaría esta bomba y digo perfectamente que esta, de diámetro 164, puede cumplir esa expectativa. Entonces, en este caso, para empezar, el NPSH disponible es mayor que NPSH requerido más 0,5. Para esta bomba, hemos dicho, esto es 3,15 y esto es mayor que 2 más 0,5, o sea, 2,5. Entonces esto cumple. Algo pasó acá con... Bien, por tanto, esta podríamos decir que sirve, en este caso cumple la de diámetro 164 milímetros. Veamos en la curva de al lado o en la gráfica de al lado. Lo mismo, vayamos a 600, estamos hablando de litros por minuto, ¿no? 500, 600 sería por acá. 600 litros por minuto y el NPSH cortamos a la gráfica de esta curva y prácticamente nos da el mismo valor de 2. Bien, ahora verificaremos qué es lo que pasa con el tema de la altura neta. Nosotros entonces con 600 litros por minuto vamos y buscamos una bomba que pueda bombear 24 metros. Esta de acá, más o menos estamos hablando de 30 y por acá estaríamos con 24. 1, 2, 3, 4, 24,3. Y este sería el punto entonces que debemos buscar para seleccionar una bomba. Acá tenemos la misma situación que la de la gráfica del lado izquierdo, donde hay dos bombas, o sea, dos curvas características de bombas, una por debajo del punto y otra por encima del punto de la altura neta determinada. Entonces, la que nos servirá sería justamente la que está por encima. Y eso corresponderá también a una bomba entonces de diámetro 176 milímetros, porque la altura neta en este caso mínima es de 24,3 metros y en este caso también cumpliría. Por tanto, también cumple la de diámetro 176, perdón. Entonces, la de diámetro 176 milímetros. Cualquiera de las dos bombas, por tanto, son válidas para nuestro fin. Eso ya dependerá, por un lado, del costo que vaya a ser, digamos, el valor de la inversión más coste de operación y mantenimiento, pero ambas bombas podrían servirnos para nuestros fines. En el caso de estas máquinas, dependerá mucho también de la carga o los ductos de carga y descarga. Acá tenemos la succión en el lado izquierdo. Si nosotros observamos, a ver, voy a marcar eso. Acá
estamos hablando de bombas. Por ejemplo, del lado izquierdo estamos hablando de una succión de 3 pulgadas y descarga de 2 pulgadas. Velocidad de rotación 2.900 revoluciones por minuto, que corresponde a una velocidad sincrónica de 3.000 RPM. En el caso de las bombas del lado derecho, la velocidad de rotación sigue siendo la misma, 2.900 revoluciones por minuto. Sin embargo, la descarga es de 4 pulgadas y la succión de 5 pulgadas. Entonces, dependerá mucho de esos factores también para que yo determine cuál de las bombas voy a adquirir para este proyecto. Cualquiera de las dos cumple el criterio de NPCH disponible, mayor que el NPCH requerido, por tanto, no se produciría cavitación con ninguna de las dos. Serán otros elementos adicionales los que tengan que hacerme tomar la decisión para la selección definitiva. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 2. Este ejercicio número 2 consiste en tener 2 tanques, pero en este caso son presurizados. O sea, ya no es un tanque atmosférico, sino presurizado. En el caso del líquido también es diferente. Y vamos a ver lo que dice el ejercicio. Seleccionar la bomba adecuada para el sistema con el criterio de evitar cavitación. El fluido es etanol con una densidad relativa de 0,809. Hemos dicho la densidad relativa es la densidad de un fluido respecto de la densidad del agua, y que también esa densidad relativa es igual al peso específico relativo. Luego, las alturas que se muestran en la figura son 6 metros en la succión, 3 metros en pérdidas, antes 8% de succión, o sea que sería el valor equivalente de pérdidas, la altura de elevación de 26 metros, las pérdidas por elevación serían equivalentes a 3 metros y tenemos 2 tanques presurizados. El tanque 1 con una presión de 0,5 bar y el tanque 2 con una presión de 3 bar. Ahora, adicionalmente a eso, lo que nosotros tenemos que observar es el caudal a bombear, que en este caso es de 23 litros por segundo, y el rendimiento que estamos esperando de la bomba es del orden del 70%. Esos rendimientos, como han estado viendo ustedes, de 70, 68, 65% son rendimientos más o menos típicos para bombas relativamente pequeñas. Para bombas más grandes se pueden lograr rendimientos mayores, pero también con costos mucho mayores. El lugar de instalación ya no sería Cochabamba, donde teníamos el dato de la presión atmosférica conocida, sino se trata de un lugar a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y la temperatura del etanol de 20 grados centígrados. Entonces, tenemos la temperatura del etanol y la densidad relativa del etanol. La presión equivalente de los tanques, los convertimos, la presión equivalente en este caso de 0,5 bar, equivale a 5 metros aproximadamente, y en el caso de la presión del tanque de arriba, equivale aproximadamente a 30 metros de columna de agua. Bueno, vamos a continuar entonces con la resolución de este ejercicio. El caudal es de 23 litros por segundo, lo cual equivale a 83 metros cúbicos por hora. Y también para entrar a los catálogos vamos a necesitar en litros por minuto, y eso sería igual a 1.380 litros por minuto. Ahora vamos a determinamos la altura neta de bombeo. Bien, para eso entonces la altura neta es igual a menos la altura equivalente del tanque 1, y dijimos es menos porque en este caso está ayudando
al fluido, a la bomba, le está ayudando porque esa presión permite que el fluido suba ligeramente. Lo que se tiene que vencer es la altura de succión, también la altura de pérdidas por succión que hay que vencer con la bomba. También tendrá que vencer la altura de elevación. También la altura de pérdidas por elevación. Y finalmente también tendrá que vencer la altura equivalente de presión del tanque 2. El tanque está arriba, en la parte superior del sistema. Y vamos a reemplazar ahora los valores. Por tanto, la altura neta va a ser igual a menos 5 más la altura de succión, que es 6. Las pérdidas por succión, 0,48. Más 26, la altura de elevación. Más 3 metros, la altura de pérdidas equivalentes por elevación. Y más 30 metros, que sería la presión equivalente del tanque número 2. Esto nos da igual a 60,48 metros. Redondeando vamos a tener la altura neta igual a 60,5 metros. Bien, tendríamos entonces esa altura de 60,5 metros. Vamos a calcular ahora, aprovechando eso, la potencia de la bomba. Y en la potencia de la bomba, por tanto, será la siguiente. Peso específico del fluido por la altura neta por el caudal sobre el rendimiento de la bomba. Acá tendríamos el peso específico del fluido que vamos a expresarlo en función de la densidad relativa del fluido. Por tanto, eso sería igual a la densidad relativa por el peso específico del agua. Esa multiplicación nos da justamente el peso específico del fluido. Esto multiplicado por la altura neta, por el caudal y sobre el rendimiento de la bomba. Reemplazando los valores tendríamos lo siguiente, que la potencia de la bomba sería igual a la densidad relativa, que sería 0,809 por 9,81 por la altura neta que acabamos de calcular, que es de 60,5 metros. El caudal, 0,023 metros cúbicos por segundo. Y el rendimiento del 70%. Esto nos da una potencia de 15,8 kilowatts. Normalizando tendríamos la potencia de la bomba igual a 16 kilowatts. Y vamos a necesitar entonces una potencia de 16 kilowatts. Y esa potencia en HP es igual a 21,5 HP. Bien, ahora vamos a determinar el NPSH disponible del sistema. Bien, el NPSH disponible del sistema, hemos dicho, depende de las condiciones de solamente el tramo de succión, no interviene el tramo de impulsión o elevación. Entonces, vamos a
hacer eso, tendríamos lo siguiente. El NP SH disponible sería igual a la altura equivalente de la presión atmosférica del lugar de instalación, más la altura de presión del tanque 1, porque esa presión del tanque 1 está haciendo de la que presión neta sea mayor, o sea que está ayudando, en el caso del rodete, a tener una presión en la succión mayor, menos la altura de succión, menos la altura de pérdidas por succión, y menos la altura de presión de vapor del líquido que estamos bombeando, en este caso etanol. Bien, vamos a ver entonces ahora el valor de H sub AT. H sub AT a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esto vamos a sacar de una gráfica. Acá tenemos una gráfica de presión atmosférica versus altitud. Y si nosotros observamos, tendríamos para 3.500 metros sobre el nivel del mar una presión atmosférica de 0,649. Entonces, vayamos a anotar eso. 0,649 metros. ¿O el bar estaba? A ver, vamos a ver. Atmósferas, perdón. Este es 0,649 atmósferas. Esto vamos a borrar y esto está en atmósferas. Tenemos que entonces convertir esa presión atmosférica que está en atmósferas, tenemos que convertirla a metros de columna de agua. Bien, para ese caso, esto más o menos sería, vamos a ver, H sub AT, convirtiendo sería igual a 6,7 metros. Tendríamos entonces ese valor ya de 6,7 metros, que sería la altura de presión atmosférica del lugar de instalación a 3.500 metros. Ya tenemos el primer término, el segundo término, la altura de la presión del tanque 1 ya también tenemos, la altura de succión también, las pérdidas por succión, la altura de presión de vapor. Ahora tenemos que determinar entonces la altura de presión de vapor del sistema. Entonces determinamos la altura de presión de vapor del etanol a la temperatura que hemos dicho que va a estar ese líquido, que sería a 20 grados centígrados. Entonces ahora vamos a ir a la gráfica. De gráfica vamos a ver qué obtenemos. Acá tenemos una gráfica de presión de vapor de algunos líquidos. En los manuales, sea de mecánica de fluidos o manuales comerciales también, se tiene este tipo de diagramas o de gráficas, o inclusive tabulados, los valores de presión de vapor de los diferentes fluidos, y en este caso de estos líquidos. Para
El etanol tendríamos la siguiente condición. Tendríamos 20 grados centígrados la temperatura en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas está la presión de vapor en milímetros de mercurio. En este caso tendríamos entonces para 20, cortamos la gráfica de etanol y ahí tendremos aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Bien, volvamos entonces ahora a ese valor. Pongamos, entonces de gráfica tenemos tenemos entonces el etanol H sub EB igual a 80 milímetros de mercurio. Entonces, transformando, esto nos da 1,08 metros de columna de agua equivalente en presión. Entonces, de esa manera tendríamos el segundo término que necesitamos encontrar según gráficas o tablas. Vamos a reemplazar ahora todos los valores. Y acá tendríamos entonces el NP-SH disponible del sistema, que va a ser igual al H sub AT más altura del tanque 1 menos altura de succión menos altura de pérdidas por succión y menos la altura de presión de vapor del etanol. Reemplazando el NPSH disponible del sistema será igual. H sub AT hemos visto en la gráfica que equivale a 6,7 metros. H del tanque 1, o sea, la presión equivalente del tanque 1 es de 5 metros. La altura de succión 6 metros. Altura de pérdidas por succión 0,48. Y la presión de vapor equivalente a 1,08 metros. Esto nos da 4,14 metros. Bien, de esa manera tendríamos el NPSH disponible es igual a 4,14 metros. Bueno, lo que ahora debemos hacer es, tenemos que verificar para evitar cavitación, se debe buscar una bomba que cumpla lo siguiente. NPSH disponible del sistema tendrá que ser mayor o mínimamente igual al NPSH requerido por la bomba y más 0,5. Acá estamos hablando entonces, este es de la bomba. Eso debemos buscar para que no haya cavitación. Igual que lo que hicimos en el anterior ejercicio, ahora lo que estamos haciendo es para otro tipo de combustible, de otro fluido y ciertas condiciones, entonces vamos a ver qué es lo que pasa para estos datos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, acá el catálogo de bombas Pedrolo.
Lo que nosotros necesitamos es el valor del caudal en metros cúbicos por hora. Para este caso, el caudal Q es de 1300, no, en metros cúbicos por hora, perdón, es 83 metros cúbicos por hora. Entonces el caudal acá es 83 metros cúbicos hora. Ese es el caudal entonces que nosotros tenemos como información para entrar a estas curvas y seleccionar alguna bomba. Bien, veamos entonces con ese caudal y la altura neta, vamos a poner acá, altura neta 60,5 metros. Bien, vamos entonces a la gráfica y veamos, caudal 83 metros cúbicos por hora, estamos hablando más o menos de un punto por acá. Por acá. 83 metros cúbicos por hora y 60,5 metros. Vamos a ver primero eso. Vamos por acá. Y estamos más o menos por acá. Este punto es 60 metros. Pues tenemos 55 acá, 55, de 5 en 5 van estas líneas, 60, 65. Por tanto, tendríamos que elegir esta bomba que podría servirnos para ese fin. La curva característica está por encima del punto seleccionado. Entonces, si nosotros, si se acuerdan, construimos la curva resistente, va a pasar por ese punto y la que nos convendría sería esa de diámetro 224 milímetros. Y veamos ahora qué es lo que pasa con la cavitación, o sea, en este caso el NPCH requerido. Para los 83 metros cúbicos por hora, cortamos la gráfica y acá tendríamos este valor. Acá estamos con más o menos 4, prácticamente casi 4. Entonces estamos hablando del NPSH requerido por la bomba es de más o menos 4 metros. Digo más o menos porque no visualizamos exactamente, pero está por ahí. Bien, ahora, ¿qué significa eso? Si nosotros observamos el caso de caudal, altura, cumple y la potencia también, no hay problema, pero estamos al límite prácticamente. Vamos a recordar el siguiente valor. Acá tendríamos 4,14 metros, que sería el valor del NPCH disponible del sistema de bombeo. Ahora, si nosotros no tomamos en cuenta estos 0,5 metros, es decir, si no tomamos en cuenta esto, esa bomba cumpliría ese requisito y estaría bien. Pero si nos estamos poniendo esta condición de 0,5 metros, prácticamente 4 metros, que es lo que hemos encontrado del NPCH requerido, según esa gráfica, más 0,5 nos da 4,05. Y eso ya, perdón, 4,5. En ese caso, 4,5 no es menor que 4,14 y por tanto no sería recomendable. En el caso de que esté usando 0,5 metros, ¿no? Sin embargo, si no uso los 0,5 metros de factor de seguridad, esta bomba sí podría servirnos para el fin que estamos buscando. Bien, entonces, acá vamos a escribir lo siguiente. Si no tomamos en cuenta el valor de 0,5 metros como factor de seguridad,
esta bomba podría ser utilizada. Solo en ese caso, solo en el caso de que no tomemos en cuenta los 0,5. Si es que tomamos en cuenta los 0,5, ya no serviría. Entonces, escribimos eso. Si tomamos el factor de seguridad de 0,5 metros, esta bomba podría cavitar. O sea, tendríamos ese problema de cavitación eventualmente en este caso. Vamos a ver con estas otras gráficas, estas otras bombas de marca distinta, de jacuzzi. Tenemos el caudal, en este caso, expresado ahora en litros por minuto. El caudal para este sistema es de 1380 litros por minuto. Vamos a escribir eso acá, el caudal acá, igual a 1380 litros por minuto. Bien, con 1380 litros por minuto, intentemos por el gráfico del lado izquierdo. Acá tenemos, si vemos el caudal, tenemos 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Y prácticamente acá tendríamos 1300 y está fuera, más o menos por acá, como estamos casi avanzando de 100 en 100, ¿no es cierto? Acá tendríamos el valor de 1000, 1200 y por acá. Fíjense que ninguna de las bombas cumpliría. Prácticamente estaríamos por esta línea. Entonces, esta no sirve. Esta no sirve para este tipo de sistema, o sea, para este sistema como tal. ¿Por qué? Primero no sirve porque con el caudal que nosotros necesitamos de 1380 litros por minuto, esta bomba no puede bombear. Si nosotros lleváramos al límite, digamos, del caudal, estaríamos hablando más o menos de 1000, por acá, 1000 litros por minuto sí podría, y recién podría yo tratar de determinar qué condiciones tendría de operación. Pero además, si pongamos que es 1000 litros por minuto, miren, para 1000 litros por minuto, la altura máxima que podría bombear acá es de 15 metros. Y yo necesito 60.5 metros. O sea que estas bombas que aparecen en este lado no sirven para este fin, para este sistema. Veamos la del lado derecho. Entramos entonces con un caudal de 1380 litros por minuto. Acá está más o menos, esto es 1500, acá es más o menos 1380, estamos por acá. Y eso es en este punto por acá. Bien, 1380 metros, veamos para empezar si va a permitirnos elevar esa altura de 60,5 metros. Voy por acá, 60, acá es 70, 60,5 estoy por acá, y estoy entrando más o menos acá. Resulta que en este caso sí podría, bueno, más o menos por acá, esta podría darnos, porque llega a darnos esos 60,5 metros a un caudal de 1380 litros por minuto. Bien, desde ese punto de vista del caudal y la altura que puede bombear, esta, la de diámetro 234, sirve. Pero ahora voy a verificar si puede cumplir con el tema de cavitación. Entonces, voy acá a la gráfica, en la gráfica inferior, 1380 litros por minuto, y voy a cortar la curva de la gráfica del NPCH, más o menos por acá. Vengo y prácticamente tengo esto. Estoy hablando, este es más o menos, este es 2.5, 3.5 metros. Entonces, esta sí
puede servirnos, porque el NPSH requerido por esta bomba es aproximadamente de 3,5 metros. Bien, ahora vamos a ver entonces el NPSH disponible. Tendría que ser mayor o mínimamente igual al NPSH requerido por la bomba más 0,5. Vamos a reemplazar esos valores. Acá el NPSH disponible del sistema nos ha dado que es 4,14 metros. Con 4,14 metros y acá mayor o igual. NPSH requerido es 3,5. Los 0,5 metros de seguridad nos están dando 4,14 mayor o igual a 4. Sí, correcto. Entonces esto cumple. Lo cual nos dice que nos conviene la bomba de diámetro 234 milímetros. Que con seguridad va a permitir bombear el caudal y la altura correspondientes y además no va a cavitar porque su NPSH requerido, además tomando en cuenta el factor de seguridad, cumple en este caso perfectamente. Bien, a ver, ¿tienen alguna consulta? Sí, Inge, buenas tardes. En todo esto, lo de la cavitación, ingeniero, tiene que ver cómo es el sodete, porque estuve leyendo y he visto que afecta de diferente manera la forma del sodete, si es en voladizo o es eh, hay un término, no me acuerdo cuál es. Mm, Sí, a ver, para empezar, las características de los rodetes tienen mucho que ver no solamente con la cavitación, sino con las posibilidades de succionar diferentes tipos de fluidos o también impulsarlos. En el caso de, hay unos rodetes especiales, por ejemplo, rodetes abiertos con 3 álabes, sirven para poder llevar lodo, o sea, para agarrar agua con mucho vaso y poder transportar y hasta partículas sólidas internamente sin problema. En ese caso tiene que ser rodete abierto, no tiene que tener tapas ni atrás ni adelante, solamente tiene que ser rodete libre y con aspas bastante separadas, es decir, los álabes separados entre sí. Y obviamente también va a depender mucho de la característica de la succión. Si nosotros le metemos una llave de paso que vaya a restringir el ingreso del fluido a la parte de la succión, estamos provocando de que haya una depresión mayor y la bomba se va a esforzar y va a tender a cambiar de fase el líquido que está en la parte interna de la bomba, el rodete, lo cual va a significar entonces que va a producirse cavitación. Y no solamente sería la forma del rodete, sino también